Pues dejamos la política y vamos a hablar un poco de campo, porque el pasado domingo el sector agrario hizo ya un ensayo de lo que va a ser este año, pues casi con tantas elecciones. Y los agricultores y ganaderos votaron para elegir el grado de representatividad de cada una de las organizaciones agrarias en el campo de Castilla y León, lo que anteriormente eran las elecciones a cámaras agrarias. Una vez más, Asaja obtuvo la mayoría con casi el 45% de los votos emitidos. La alianza UPA-COAG fue la segunda fuerza y en tercer lugar el sindicato agrario UCCL. El ganador tendrá más voz dentro del Consejo Regional Agrario y también más ayudas públicas. Hoy está con nosotros el presidente de la Asociación de Jóvenes Agricultores de la Comunidad, Donostiano Dujo. Buenas noches y enhorabuena. Muy buenas noches y muchas gracias. En política siempre la abstención preocupa mucho a los políticos y es una muestra también de esa desafección que hay entre la sociedad y la clase política. Sin embargo, las elecciones del campo la participación ha subido un 2%, todavía no está escrutado al 100%, pero bueno, un 2% es una buena subida respecto a 2018. Han obtenido un resultado, sé que no se pueden hacer muchos paralelismos, pero se ha votado más que en las elecciones autonómicas, en las últimas elecciones autonómicas. ¿A qué se debe esa alta participación? Mira, me vas a permitir que antes de contestarte lo primero que des una enhorabuena a todos los agricultores y ganaderos que de esa manera mayoritaria han ido a votar el domingo 12 de febrero. Dentro del censo hay unos 2.000 explotaciones que son de trashumantes que vienen un par de meses a Castilla y León. Como son titulares, están dados de altas en la Seguridad Social y se están registradas aquí, entran en el censo. Pero no son explotaciones de Castilla y León, son gente que viene y está 2 meses. Si excluimos esos casi 2.000 explotaciones del censo, podemos asegurar que han votado en Castilla y León a las elecciones agrarias titulares que están y viven en Castilla y León el 70%. Si a eso le sumamos que son de 5.000 pueblos que tiene esta comunidad más o menos y que solo hay 572 mesas, por lo tanto se tienen que trasladar la mayoría a esos pueblos, es para quitarse el sombrero, para reconocerlo y para estar tremendamente agradecidos de que este sector se movilice. Y dices, ¿por qué? Pues se moviliza porque el sector es parte de las organizaciones agrarias, son la mayoría afiliados, porque están agradecidas de las mismas, de los servicios que las prestamos, de la reivindicación que hacemos, de la información y de la formación que damos, y porque son conscientes y ya tienen tradición de que cuando se les pide el voto, ese voto es para ellos, para que con ese voto que dan a las organizaciones agrarias tengamos fuerza para defender sus intereses ante las administraciones o ante todos los entes que estén. O sea, ¿les ven casi más útiles a ustedes que a los propios partidos políticos? Totalmente. Es que no es que sean, es que ellos son organización agraria. En el caso nuestro son Asaja y por lo tanto se están votando a ellos mismos porque participan al 100% del proceso como organización. Han obtenido representación en las 9 provincias, lo cual también entiendo que es un éxito, pero solo han ganado en 4, en León, Palencia, Salamanca y Soria. Yo no sé si han podido hacer un análisis de qué ha pasado en el resto. Oye, pues en el resto es que hay más organizaciones agrarias y no es fácil ser representativa la única organización en las 9 provincias, ganar con mayoría absoluta en 4, ser la segunda en las otras 5 y además conseguir subir el porcentaje a nivel regional del 42 que teníamos antes a más del 45, en concreto el 45-15%. Poco a poco hay que andar el camino y no Zamora se ganó en una hora. Así vamos nosotros subiendo. Si en el año 2012 teníamos el 40% y solo ganábamos en 3 provincias, en el año 2018 conseguimos ganar en 4 y tuvimos al 42%, en el año 2023 hemos subido al 45% y en el año 2028 ganaremos una provincia más y nos acercaremos o conseguiremos la mayoría absoluta. Bueno, pues no está mal, la provincia, hay que ir provincia cada 4 años. Ustedes como los sindicatos de clase, comisiones obreras y UGT, a veces son también prescriptores de los partidos políticos. De cara a las elecciones de mayo estoy seguro que varias formaciones políticas les van a pedir su apoyo. Asaja, que es un sindicato, digamos, más conservador que progresista, eso está claro. A día de hoy, ¿por quién se decanta más? ¿Por el PP o por Vox? Pues mira, como Asaja no ha pedido el apoyo a ningún partido político para estas elecciones,
Ya les digo a los partidos políticos que se abstengan de pedir apoyo a Asaja ante las elecciones municipales o nacionales, porque Asaja tiene una cuestión como bandera: la profesionalidad y la libertad. Libertad para ejercer la agricultura y la ganadería, pero libertad también para que todos sus afiliados, cada uno con sus ideas, haga lo que crea conveniente. Pero la organización, sin duda alguna, es libre y profesional. Pero, señor Dujo, es verdad que se pueden hacer apoyos de diferentes maneras. Una cosa es hacer un apoyo público y otra forma es de forma soterrada que ustedes a los alcaldes de los pueblos, a los agricultores, les digan: venga, apoyar a este partido más que a este. ¿Esto no lo hacen o no le piden los partidos que lo hagan? No. No. No, en absoluto, porque saben la respuesta de antemano. Lo que sí que pide Asaja en las elecciones municipales a los pueblos pequeños, no a capitales, ni a cabeceras, ni mucho menos, es que nuestros agricultores participen en la vida política, porque así es la única manera de que en la política municipal de los pueblos pequeños se hagan cosas a favor del sector agrícola y ganadero. Estamos acostumbrados que cuando no participamos nosotros y nos gobiernan otros, nos gobiernan para perjudicarnos. Ahí sí que les pedimos que participen en la vida política, cada uno con sus ideas en el partido que crea conveniente. ¿Y se puede hacer una traslación de estos resultados de las elecciones del campo a unas elecciones autonómicas o municipales? Quiero decir, ¿se puede llegar a la conclusión de que el votante del campo es más conservador que progresista, precisamente porque Asaja ha sido la gran vencedora? No, no hay que modificar o no hay que mezclar unas cosas con otras. No tiene nada que ver. Las elecciones políticas son políticas y las elecciones a las organizaciones agrarias es neta y puramente profesionales y al campo. Y no tiene nada que ver las elecciones en los pueblos con las cabeceras de los pueblos, con las capitales de la provincia. Los signos políticos son distintos. En los pueblos bien se dice que gana el alcalde. En las cabeceras o ya las capitales puede ganar, en muchas de ellas, el partido político, y a nivel nacional ya es una cosa distinta. No mezclemos churras con merinas, que las ovejas, esa clase, son distintas. Bueno, vamos a dejar la política, que tampoco quiero yo poner en un compromiso. No. Pocos titulares le he sacado en este sentido, pero bueno, vamos con el campo, vamos con los problemas que acechan al sector agrario. La crisis energética, la subida de los precios, la guerra de Ucrania. Pero el tema que más preocupa ahora mismo, yo creo, a los agricultores, usted me dirá lo contrario, es la nueva PAC. Usted ha dicho que nace muerta. Explíquenos. Bueno, el tema que más nos preocupa es la rentabilidad de las explotaciones. Y hoy el 80 o el 90% de la rentabilidad viene por la diferencia de los ingresos que tenemos en aquello que vendemos con los ingresos que tenemos en aquello que compramos. Y luego está la PAC. Como la vida ha subido tanto, la PAC cada vez es menos importante en los ingresos de los agricultores. Entonces, lo primero, lo trascendental verdaderamente es los precios. Lo segundo es la PAC. Mira, la PAC se empieza a elaborar... Porque el tema de los precios es un tema como muy puntual en estos momentos, pero bueno, la PAC al final hablamos de varios años, ¿no? Que al final ustedes... La PAC que ha entrado en vigor el 1 de enero del 2023 y que empezaremos su tramitación el 1 de marzo, se diseña en la Unión Europea allá por los años 15-17. Los primeros borradores les vimos en el 17. No tenía que ver nada la situación ni mundial, sobre todo europea o española o de Castilla y León, en aquellos momentos con la que hay actualmente. Primero hemos tenido del 19, 20 y 21 y seguimos una crisis, una pandemia sanitaria que revolucionó el mundo para mal. Y luego la situación de guerra bélica Rusia-Ucrania pues ha hecho que Europa se tambalee, y se tambalee en dos sectores, en el energético y en el de materias primas. La PAC diseñada en el 15-17 motiva o incentiva el abandono de la producción para dejar espacios más a todo lo que es la fauna. Y sin embargo, pues pone todas las restricciones posibles a la producción. Y además en esa producción no pone mecanismos para que el sector se pueda defender vía precios. En el momento que estamos actual, Europa necesita un cambio drástico. Y además, como nos hemos comido en este periodo de PAC 2 años sin la PAC, que hemos tenido que prorrogar la PAC anterior,
lo que el sentido común dice, lo que las necesidades y el momento dirían, es que urgentemente se pongan a diseñar la PAC 2734 y esta la tiremos a la basura, porque es inútil para el momento que tenemos. Desactualizada, como dice usted en estos momentos, que está fuera de contexto, digamos, ¿es posible realmente revertir que ocurra lo que usted está diciendo, que se tire y que vuelva a aparecer? Totalmente que es posible. Me refiero desde un punto de vista político, ¿no? Totalmente que es posible. Si se dan las mismas condiciones ahora que casi cuando se inició la tramitación o la paz en su contexto a nivel europeo. Es decir, la necesidad de producir alimentos. Es que Europa cada vez necesita importar más alimentos y cada vez es menos una potencia exportadora. Y además no pone barreras en las fronteras con condiciones sanitarias y condiciones de bienestar animal o sociales que, sin embargo, a nosotros nos obliga. Es decir, es un coladero de lo que en el resto del mundo se produce, cuestiones que aquí no nos deja producir. Don Aciano, ¿cómo es la relación de los sindicatos en estos momentos con el consejero de Agricultura, con Gerardo Dueñas de Vox? Usted dijo el otro día, nada más obtener esa victoria, que quiere ser un aliado con la Junta, pero también le advirtió, si no va por la línea a seguir, los tendrá enfrente. La relación de las organizaciones agrarias con la consejería es de obligado cumplimiento que sea buena. Y desde Asaja, y yo me he quejado, que en este año creo que hemos tenido menos interlocución de la que era deseable y además ha habido menos combinación de ideas y propuestas en común de las que estábamos acostumbradas. Yo lo achaco a que ha entrado un partido nuevo en el gobierno, han entrado personas que no están acostumbradas al mecanismo de la administración y todo requiere un rodaje. Pero yo, pues el otro día, en la propia rueda de prensa y más veces le he pedido al consejero que tiene que activar más el diálogo con las organizaciones agrarias, que tenemos que intentar llegar a acuerdos, a una posición común. Vamos a ver, los principales problemas a la agricultura, a la ganadería de Castilla y León le vienen de Europa o le vienen del Gobierno central. Por lo tanto, lo lógico es que tengamos una postura unánime, la consejería y las organizaciones agrarias, para tratar de defendernos de esos problemas que nos vienen de fuera. Y ya tendremos luego, en las políticas de aquí, pues oportunidad de discutir, de llegar a acuerdos o de tratar. Pero defendernos ante el exterior tiene que ser una posición común. No olvidemos que Castilla y León es de las pocas comunidades que hay un documento conjunto en la reforma de la PAC anterior, la del 14, y en la reforma de la PAC esta actual, firmada por la Consejería, por la Junta de Castilla y León, por las organizaciones agrarias, incluso en esta última se firmó también con los partidos políticos. Eso es lo que hay que incentivar. ¿Y es Castilla y León un ejemplo de unidad de acción sindical o de organizaciones agrarias? El otro día cualquiera que hubiera visto el debate que organizó esta casa, Castilla y León Televisión, el día previo a las elecciones, es verdad que había tensión entre ustedes, pero en el día a día, ¿se entienden las diferentes sopas? Mira, cuando uno convoca una manifestación, siempre suelen ir los demás. Me consta que usted suele ir a todas, o a casi todas. Castilla y León es ejemplo de afiliación en las organizaciones agrarias y además es ejemplo de democracia con las elecciones. Que no en todas las comunidades existen las elecciones, claro. Cierto es que la unidad de acción, y lo tengo que decir claramente, Asaja siempre la promueve, pero no siempre sale. Y hay una dificultad, que es que en Castilla y León hay 4 organizaciones que aquí se convierten en 3, porque después de las elecciones solo hay 3, Asaja, la Alianza y UCCL, pero en Madrid hay 3 organizaciones que una de las que está aquí no está en Madrid. Eso dificulta mucho las posibilidades de interlocución unida ante manifestaciones. No obstante, yo lanzo aquí un mensaje. Asaja es la organización mayoritaria y está dispuesta a ir, y lo digo con rotundidad, en el futuro, cuando coincidan las tablas reivindicativas, los planteamientos, con todas las organizaciones en Castilla y León, es decir, con la Alianza y con la UCCL. No va a ser nunca Asaja el obstáculo para ir unidos cuando coincidan, porque la unión hace la fuerza, y eso es, en muchos casos, lo que necesita el campo, fuerza y unión. Bueno, está muy bien que lo diga eso, usted que además ahora es
sigue siendo el líder, digamos, de las OPAs en nuestra comunidad. Tengo a 3 tertulianos. Podría decir que uno de ellos es el máximo experto periodístico de la agricultura y la ganadería. No sé si me estoy pasando. Un poco. Pero sabe mucho de esto. Nacho Falces. Hola, buenas. Primero felicitar a Donaciano por estas elecciones y una pregunta rápida. Primero, ¿cuál es la clave del éxito de esta marca Asaja o esta marca Donaciano? Porque ya hay un momento que no se sabe muy bien qué es más marca, si Donaciano o Asaja. Y una segunda pregunta, ¿qué ha pasado en Valladolid? Si ya han analizado el resultado de Valladolid, que es la única provincia en la que no solo no suben, sino que bajan contundentemente, y no sé si ahí ven algún matiz, y voy a ser malo, político, en esa poca respuesta o menor respuesta que en otras provincias. Mira, ¿cuál es la clave del éxito? Pues la clave del éxito de Asaja es tener de vida entre 40 y 45 años, haber sumado 3 organizaciones, UFADE, CENAZ y Jóvenes, y haber hecho Asaja, por lo tanto, esta marca puede decir que es unidad, tener 17.500 socios, aunque no todos pueden votar, porque la gente nuestra, cuando se jubila, sigue perteneciendo a la organización de por vida, tener 150 trabajadores profesionales dedicados en cuerpo y alma, a los que les agradezco todo lo que se les puede agradecer, 45 oficinas, 35 en el medio rural, 9 provinciales y una regional, y luego tener un equipo de directivos que son todos agricultores y ganaderos sin sueldo ninguno, ni el presidente regional, y tener 4 pilares: el reivindicativo, el de los servicios, el de la información y el de la formación. Y ahora pues llevamos un montón de tiempo en que somos una familia como una piña, trabajando todos a una. Es decir, el éxito de Asaja es trabajo, trabajo y trabajo de todos. ¿Y supera la marca Donaciano Dujo a Asaja en algún momento? ¿O? En ningún momento. Donaciano Dujo no es nada más que la persona que lidera, transmite lo que toda la organización quiere. Si no fuese por todos los trabajadores que tengo y por todos los directivos que hacen el trabajo y todos los socios, Donaciano Dujo no es ni más ni menos que el altavoz de la organización. Con mucha experiencia, sí, pero nada más que el altavoz. Usted es muy humilde. Valladolid. En Valladolid hemos sacado los mismos votos que la vez anterior. Ha subido en votos la UCCL. Y eso ha hecho pues, que al subir más de votos baje nuestro porcentaje. ¿Qué es lo que pasa en Valladolid? Pues que en todas las casas cuecen habas, y en la de Asaja también. Asaja Valladolid tiene un lastre del anterior equipo directivo, Lino Rodríguez y su junta, que no se arregla de hoy para mañana. Mi presidente, al que le tengo que agradecer a Moncho encomiablemente la labor que hacía, el viernes antes de las elecciones estaba en el juzgado defendiendo a Asaja Valladolid por un pleito que todavía sigue con el tema de Lino. Y esta semana vuelve otra vez al juzgado. No se puede estar todos los sitios a la vez. La deuda que dejó a Asaja Valladolid de casi 500.000 euros hay que irla pagando. Si tienes que estar en el juzgado, no estás trabajando en la calle con los socios. Si tienes que pagar 500.000 euros de deuda anterior, no puedes prestar los servicios, abrir las oficinas que quieres, tener los técnicos que quieres y así sucesivamente. Está claro que... Poco a poco hemos salvado la casa que estuvo en peligro, Asaja Valladolid. Hoy no hay duda de que nuestra organización está asentada al 100%, va trabajando, pero cuestan las cosas. Y yo, desde luego, agradezco a Moncho, a su junta directiva y a los trabajadores porque han salvado a Asaja Valladolid y está consolidada, y ahora hemos tocado suelo y solo se puede mejorar, que es lo que vamos a hacer. Monse. Sí, Donaciano, 2 preguntas muy rápidas, aunque sean 2. Una, dado que en el sector agrario hay muchos asalariados, me gustaría saber la opinión de Asaja sobre la subida del salario mínimo interprofesional. Esa sería una. Y la segunda, también muy rápida. Hablaba usted de que no hay mucha interlocución con la Junta de Castilla y León. ¿Pero qué interlocución hay? ¿Es buena? ¿Es mala? ¿O simplemente, como no la hay, no es capaz de calificarla de alguna forma? Y, sobre todo, ¿tiene interlocución con el propio presidente de la Junta de Castilla y León, como en otros tiempos había una interlocución muy directa entre usted y el presidente? Cotizantes a la Seguridad Social Agraria en Castilla y León hay 60.000. 38.000 como autónomos, agricultores, que van bajando año tras año un poquito, y 22.000 por cuenta ajena, es decir, trabajadores. Estoy por apostar
que más del 90% de los trabajadores que hay en el sector agrario están muy por encima del sueldo que perciben que el salario mínimo interprofesional. Por lo tanto, la subida no les afecta. Les afecta la subida de la inflación. Y sí que tengo que decir, uno de los graves problemas que tiene el sector, sobre todo el ganadero, es la falta de obra cualificada, que ahí sí que pues, tenemos esa dificultad. ¿Cuál es la interlocución con la Junta, con la Consejería? Pues hay interlocución, se hablan los temas, están los consejos regionales agrarios, pero yo estoy acostumbrado a tener una interlocución mayor, no solo Asaja, todas las organizaciones. Es decir, si se habla de que hay que dar ayudas por la guerra de Ucrania, Rusia-Ucrania, a aquellos sectores que falta, que el Gobierno no puso encima de la mesa, sector cárnico, sector leche, no puede ser que eso se diga en época de Jesús Julio, cuando era consejero, y hayan cobrado ahora los agricultores. Eso hay que activarlo, hay que tener las reuniones que sean necesarias todas las semanas o cuantas veces para que las cosas que se dicen se hagan efectivas de manera urgente. No puede ser que estemos a las expensas de que se hable todavía de medidas en cuanto a la cadena alimentaria y no haya una reunión todas las semanas, sector por sector, para irle buscando los costes de producción para que tengamos una base para hacer esos contratos. Pongo dos ejemplos. O en el tema de regadíos, de una presión mayor entre la Consejería y las organizaciones agrarias a la Confederación Hidrográfica del Duero por la dejación de funciones que hace. O nuestros agricultores, nuestros ganaderos me han dicho por activa y por pasiva esta campaña, ¿qué pasa con las licencias de actividades de las explotaciones, que algunas llevan 2 años y no se dan esas licencias? Hay jóvenes que se han incorporado, que quieren hacer una nave, que quieren hacer una explotación ganadera y no tienen la licencia. Hay un tapón entre la Consejería de Medio Ambiente y la de Agricultura y no hay solución. Pues hay que darle, es decir, a los problemas no se les puede dejar, hay que solucionarles de manera urgente y hay que reunirse cuantas veces. Y yo echo en falta esas reuniones cuantas veces sean necesarias. Fernando. Bueno, la verdad es que la experiencia que ha acumulado usted a lo largo del tiempo le hace ser muy interesante desde el punto de vista de la reflexión y del debate. Como estamos en un programa de debate, me va a permitir que debata con usted un momentito. Muy breve porque vamos mal de tiempo, Fernando. Yo soy un europeísta convencido, defensor de la Unión Europea y defensor de la PAC. La PAC ha sido una de las columnas vertebrales del proyecto comunitario europeo. Es el capítulo, o ha sido a lo largo de los años, el capítulo que más financiación ha recibido, casi el 42% de todo el presupuesto comunitario. Por lo tanto, no podemos entender la evolución de la agricultura española y la de Castilla y León sin hacer referencia a la PAC y a los fondos destinados al desarrollo rural, que tampoco hay que dejarlos en el olvido. ¿Qué hubiera pasado de no haber existido la PAC? ¿Cuál sería el panorama agrario español si no hubiera sido por los fondos europeos y la flexibilidad de dichos fondos? Efectivamente, el día 1 de enero de 2023, el Programa de Recuperación, Transformación y Resiliencia ha decidido incorporar en el contexto de la crisis planteada por la guerra de Ucrania un fondo que rozará los 50.000 millones de euros. ¿Sería el panorama mejor o peor si no hubiera existido la política agraria común? No sé. Vamos a ver, ¿usted está convencido de Europa? Los agricultores y los ganaderos, más. Y yo como Asaja y como presidente, más. La PAC y Europa son necesarios para España y para Castilla y León. Eso es así de claro. Nosotros tenemos las infraestructuras, tenemos las políticas, hemos podido exportar, tenemos la calidad de nuestros productos, el bienestar animal y todo gracias a estar en el contexto europeo y gracias a la PAC. Los 930 millones que le vienen al año a Castilla y León de la PAC, más 225 del Programa de Desarrollo Rural, han servido, en muchos casos, para salvar las economías de las explotaciones cuando más necesitadas. Pero, dicho eso, es que ahora el camino que lleva a la paz es el contrario a cuando se inició la política agraria. La política agraria, la paz, era primero para producir alimentos, para ser autosuficientes y para ser una potencia exportadora. Y claro,
El 40% del mismo presupuesto no era lo mismo cuando entramos en el 86 en la Unión Europea que hoy, porque el presupuesto es el mismo, pero el dinero contante y sonante de entonces era dinero y lo de hoy casi es calderilla. Cuando la política, en vez de ser productiva, en vez de ser profesional y en vez de intentar conseguir mercados fuera de la Unión Europea para exportar y traer divisas, es que ahora lo que la Unión Europea hace con su Parlamento y con muchos comisarios teñidos de verde y de animalistas y ecologistas es potenciar la agricultura de sofá para que los animales campen a sus anchas, los animales salvajes por el territorio. Y ahí es a donde no estamos de acuerdo. Sí a la paz profesional y productiva, no a la paz verde y no productiva. Aclarado, muchas gracias. Don Naciano Dujo, sí, casi de enérgico y de reivindicativo, porque eso será bueno también para el campo de Castilla y León. De nuevo, enhorabuena por ese resultado. Gracias por estar aquí. Pues muchísimas gracias y la enhorabuena hay que dársela a todos los agricultores y ganaderos de Castilla y León.